La uva espina es conocida científicamente como Ribes uva crispa y pertenece a la familia de las Grosulariaceae. Es un arbusto comprendido en el subgénero Grosularia, es decir, uno de los muchos tipos de groselleros que existen. Popularmente, según la región donde te encuentres, también se la conoce como uva crispa y grosellero espinoso, entre muchos otros nombres. También es muy conocida en el norte de España como uva de San Juan, por estar maduro su fruto a finales de junio. Las uvas espinosas se han cultivado desde el siglo XVI, la primera noticia oficial de su cultivo viene de Inglaterra. Y parece que desde el Reino Unido, las diversas especies de cultivares seleccionados se han extendido al resto de Europa. De todos los países europeos, el que más aprecia esta planta es Alemania. Descripción de la uva espina o uva crespa. Es un arbusto de entre 1 a 2 metros de altura, aunque rara vez llegará a estas dimensiones si no se sustenta en otro árbol o estructura. Esto es debido a que sus ramas son finas y débiles, más propensas a crecer a lo largo que a lo ancho. Una de sus características principales es que su débil pero densa ramificación está cubierta de afilados pinchos que hacen que debamos estar muy atentos a la hora de recoger sus frutos. Las hojas caducas de la uva de San Juan son trilobuladas o pentalobuladas, con las nervaduras bien definidas. Las flores acampanadas de la uva espina surgen a principios de la primavera, en las yemas terminales de los tallos del año anterior. Pueden aparecer solitarias o de 2 en 2 y su color va desde el verde amarillo al rosado. El fruto de la uva crespa es una falsa baya recubierta de pelo. Habitualmente de color verde, que se va volviendo más amarillenta conforme avanza su estado de maduración. Algunas variedades menos comunes tienen colores rojizos. Hábitat, cultivo y cuidados de la uva espina. Crece de forma espontánea en el norte de Europa, donde es habitual verla crecer silvestre en la naturaleza. Los ejemplares de uvas de San Juan de esta publicación se sitúan en el noroeste de España, concretamente en el Bierzo. La uva espina es un arbusto que necesita suelos profundos, fértiles, húmedos y con buen drenaje para su correcto desarrollo. Si vivimos en zonas donde el sustrato es arcilloso y un poco calcáreo, todavía podemos intentarlo, debería tolerar estas situaciones también. Ten en cuenta que el pH óptimo es de 6,5, con alta humedad y en general agua abundante. Sobre todo, nunca debe faltar el riego durante el periodo de floración y cuando el fruto se hincha hasta que madura. No tolera la sequía extrema, ni las temperaturas excesivamente altas, hasta 30 grados centígrados, ni tampoco las heladas potentes, hasta menos 7 grados centígrados. Requiere media sombra o sol directo. Para cultivar la uva espina se necesita frío en invierno, aproximadamente unas 800 horas por debajo de los 7 grados centígrados, aunque esta cuestión depende de la variedad. ¿Cómo se multiplica o propagan las uvas de San Juan? La reproducción puede ser por semillas, aunque éstas han de pasar frío para poder germinar, pero no se usa este método por su lento crecimiento. Habitualmente se multiplica por estaquillas en otoño. Así, además de desarrollarse más rápidamente, se conservan las características de su progenitor. ¿Cómo se poda la uva espina o uva crespa? La poda no debe realizarse en invierno, pues cortaríamos las yemas terminales, donde saldrán los frutos en la próxima primavera. Las ramas que queramos eliminar deben pinzarse en verano, lo que procurará nuevas yemas florales antes de la poda. Las ramas más viejas, que tienen un aspecto leñoso, van perdiendo producción con los años. Es por esto que se recomiendan podas escalonadas para permitir la fructificación de tallos viejos y nuevos. Este sistema permite despejar la uva espina que suele estar densamente ramificada, con lo que se evita la aparición de oidio al haber mayor circulación de aire. Variedades de uva espina. Entre los diversos tipos de uvas espinosas hay algunas con frutos rojos o rojizos, entre ellas la Poorman, de origen americano, con frutos no muy grandes y utilizada en la industria de frutas almibaradas. La variedad Winam es una uva espina roja de origen inglés y sus bayas son oblongas y de grandes dimensiones. El color tiende al violáceo al igual que las del tipo Hosta, difundidas en Holanda y muy vigorosas. Una de las características peculiares de la uva espina roja es la alta sensibilidad al oidio. Para combatirlo se deben utilizar productos antioidios sintéticos específicos. Un problema que aflige, en cambio, a todas las plantas de uva espinosa y no solo a la roja, es la sensibilidad al azufre que provoca también el paro de la vegetación y el daño de las hojas. El otro color de las bayas de esta planta es blanco. Aunque no es realmente blanco, sino un verdoso, amarillento y varios tonos similares. Por ejemplo, la uva espinosa descuidada, de Inglaterra, con grandes bayas verdes, la Wheat Smith, también inglesa, pero con más frutas amarillas, y la niveladora, igualmente inglesa y amarilla. Una variedad blanca y muy apreciada, porque es más resistente al oidio que las otras, es la Pax, sin espinas y con un fruto también de buen sabor. En general, entre los diversos cultivos de uva espinosa, los europeos son más sensibles al oidio y menos rústicos que los americanos.
Además, también hay algunas variedades que provienen de diversas partes del mundo y que se adaptan bien a nuestro clima. Como por ejemplo, la uva espina india, conocida comúnmente como alma, científicamente denominada Phyllanthus emblica. ¿Cuál es la composición de la uva crispa o uva espina? La uva espina es baja en calorías, rica en la fibra pectina y antioxidantes como carotenoides y antocianos. El grosellero espinoso o uva de San Juan contiene importantes cantidades de vitaminas A, B6, C, E y ácido fólico. La uva crispa o crespa es fuente de minerales como hierro, calcio, magnesio y potasio. La uva de San Juan contiene azúcares como fructosa y glucosa y ácidos como el málico, tartárico y el salicílico. Propiedades Ribes uva crispa o uva espina. La uva espina sirve como planta ornamental, pero su uso más extendido es el alimenticio. Propiedades gastronómicas de la uva crispa. Con la uva de San Juan se elaboran postres, jaleas, batidos, mermeladas y tartas. También se puede comer directamente, aunque os advierto que aún estando bien maduras son bastante ácidas. Además de dulces, también se elaboran salsas con uva espina para acompañar carnes y pescados. La uva espina puede secarse o encurtirse para conservarla, se añade como aromatizante de licores y se hace vino de sus frutos. ¿Cómo se conserva la uva espina o uva crespa? Pueden conservarse hasta 3 semanas en el frigorífico, evitando lavarlas hasta su consumo, para disminuir la proliferación bacteriana. Además, las propiedades de las Ribes uva crispa hacen que se pueda congelar si se desea conservarlas más tiempo. Propiedades medicinales de la uva de San Juan. La uva espina combate el estreñimiento, la hipertensión, el colesterol y los problemas cardiovasculares. Además, facilita la eliminación de grasa, por lo que se usa en dietas de adelgazamiento. A la uva espina se le atribuyen propiedades antiinflamatorias, depurativas y tónicas. Tienen una acción diurética y laxante suave, pero que puede servir para quienes sufren de estreñimiento leve. Además, el jugo se utiliza para hacer gárgaras en caso de inflamación de la cavidad bucal. También son muy apreciadas sus cualidades para proteger y regenerar la piel y las encías. Se puede utilizar la planta Ribes uva crispa en el tratamiento del herpes bucal y genital. Luego está la leyenda urbana que hay que verificar, que la uva espina es un remedio para los dolores reumáticos y la gota. Preparados con uva crespa. Con los frutos de la uva de San Juan podemos preparar diversas elaboraciones medicinales. Preparado depurativo con uva de San Juan o uva espina. Usamos 25 gramos de frutos de uva espina por cada medio litro de agua. Lo hervimos durante 10 minutos a fuego lento. Se toman hasta 2 tazas diarias. Cataplasma de uva crespa. Se usa el jugo de los frutos de uva espina sobre pequeños cortes, afecciones de la piel y quemaduras. También se emplea así, a modo de mascarilla facial, para mejorar el aspecto de la piel. Si quieres saber más sobre esta planta, visita gatule.info.